Bueno, creo que ya comenzamos entonces. Un sábado más con todos ustedes. Muchas gracias al auditorio eh, por su atención y por supuesto un agradecimiento muy especial a nuestro camarada y compañero de USPED, el doctor Reinaldo Carvajal, quien es pediatra intensivista del Hospital Petrolero y del Hospital Arcoíris de La Paz. Nos vas a presentar un tema súper interesante. eh, ya por ahí hay alguno o algunos neumólogos que nos van a dar ahorita al final o durante la charla algunos comentarios, yo creo o espero, para que esto se genere mucho más interesante y tengamos, como decimos acá, mucha carnita para, para, para platicar. ¿De acuerdo? Entonces, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Reinaldo, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Reinaldo Carvajal, soy de La Paz, Bolivia. Alguna vez ya habíamos comenzado a hablar sobre este tema, solo que íbamos madurando más la información y tener un poco más de recursos para poder mejorar todo esto, que es casi un tema que no ha sido abordado adecuadamente en ningún momento, pero ya hay bastante literatura, evidencia de que podemos llegar a un aspecto más fisiológico y fisiopatológico sobre la información que tenemos ya últimamente. Hemos visto que todas las observaciones hasta ahora fueron, hasta hace un tiempo, anecdóticas, simple información que se registraba en libros, pero ahora ya hemos comenzado a tratar de entender un poco más la fisiopatología de este problema. Ocho de las ciudades más grandes del planeta están en Latinoamérica. Como podrán ver, tenemos a una gran población de Colombia, que es Bogotá, y vamos elevando en altura. Nos topamos con varias ciudades de Quito, Cusco, algunas poblaciones como Puno en el lago Titicaca, La Paz, El Alto, estaría aquí arriba Potosí, y hay una población que es la más alta del planeta, que está por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, que es una ciudad, la más alta del mundo, que estaría conformada por un grupo poblacional muy importante, que es la Rinconada en Perú. Bueno, hay múltiples clasificaciones. Esta clasificación es del UpToDate, donde lo clasifica en gran altitud, de entre 1.500 a 3.500, altitud muy elevada, y extrema altitud, entre 5.500 a 8.800 metros sobre el nivel del mar. Nuestras poblaciones aquí en Bolivia estarían en este rango de 3.500, gran parte de la población. Y como podemos ver, el cuadro en el lado derecho es mientras más altitud sobre el nivel del mar, la presión barométrica desciende, la saturación desciende y la presión parcial de oxígeno también desciende, lo que nos traduce en una tabla muy buena donde están las diferentes altitudes y nuestra población en la ciudad de La Paz, que estaría contemplado marcado con estos parámetros: en presión barométrica, presión parcial de oxígeno, presión parcial inspirada y presión parcial arterial. Lo que conlleva a que podamos hacer o construir una tabla de las 10 ciudades de Bolivia, donde tenemos en un lugar las elevaciones más altas entre Potosí, El Alto, Oruro y La Paz, seguidas de Sucre, Cochabamba, donde estarían hasta Cochabamba, que se encuentra a 2.570 metros sobre el nivel del mar, que alberga al 55% de la población de Bolivia. Es una población bastante importante que vive en altura, en gran altura. Los padecimientos que nos llevan a interrogar es tres: el mal agudo de montaña, el edema pulmonar de altura y el edema cerebral de altura. Por definición, el edema pulmonar de altura es la acumulación de plasma, glóbulos rojos en alveolos pulmonares. Es una hiperrespuesta vascular que la vamos a desarrollar en los próximos minutos. Perdón, Sí. perdón, Reinaldo, ¿puedes activar el compartir pantalla? Porque parece que está pausada, por favor. Y no podemos ver las diapositivas.
Se me hace que están bien interesantes también. ¿Se puede ver ahora? ¿Estamos viendo, estamos cambiando las diapositivas? No, de hecho, hay una leyenda ahí en la pantalla de Zoom donde dice que se ha pausado el uso compartido. Entonces, a lo mejor donde dice compartir pantalla, a lo mejor hay que A ver, reiniciar, por favor. Ahí está. Ahí va, ahí va. Excelente. Sí, ya vemos. recapitulando un poco, es la primera diapositiva en que tenemos que dejar de hacer anécdotas sobre todo la problemática de la altura, porque ya sabemos algo de la fisiopatología y el problema molecular que tiene la altura. De las 8 más grandes ciudades en el planeta, 8 de ellas, de las 10, 8 de ellas están en el continente americano, en esta placa que sería la cordillera de los Andes. La meseta tibetana sería la segunda y el Cuerno del África sería la tercera meseta, que serían las tres más elevadas. Pero también hay ciudades elevadas como en Colorado, en Estados Unidos, donde proviene bastante información y tenemos mucha buena literatura proveniente de Estados Unidos. Habíamos mencionado que hay diferentes clasificaciones, esta la sacamos del Up to Date, entre gran altitud, altitud elevada y altitud extrema. Como podemos verificar, a medida que va elevándose la altitud sobre el nivel del mar, va disminuyendo la saturación, la presión barométrica va disminuyendo y la presión parcial de oxígeno va disminuyendo. En esta tabla podemos ver diferentes altitudes con los parámetros que habíamos mencionado, lo que nos permite armar una comparación entre todas las ciudades de Bolivia. Entre las primeras y la más alta está la de la ciudad de Potosí, seguida de la ciudad del Alto, Oruro, La Paz, con la que nos encontramos ahora, con sus diferentes variables, Sucre, Cochabamba, que sería la población que está por encima de los 2.500, y hasta acá, con todas estas poblaciones y todos los que estamos viviendo por encima de los 2.500 llega a un total aproximado del 55% de la población que vive por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tres padecimientos importantes que nos causa la altura. El mal agudo de montaña, que es un padecimiento agudo de resolución pa- rápida, pero hay unos dos, especialmente este, que es el edema pulmonar de altura, que lo vamos a desglosar en las siguientes diapositivas, y el edema cerebral de altura. Ya habíamos visto una breve definición, es la acumulación anormal de plasma y glóbulos rojos en los pulmones por una respuesta por la hipersensibilidad muscular de los vasos que tenemos a nivel pulmonar, una vasoconstricción muy exagerada y vamos a dar una diferencia entre lo que es aclimatación y adaptación. Aclimatación es a corto plazo y adaptación es a largo plazo. Aclimatación es los fenómenos fisiológicos en poco tiempo que realiza nuestro cuerpo, especialmente en los niños, cuando se exponen agudamente a la altura. Y los de adaptación, que serían cambios ya genéticos, hereditarios a largo plazo, que extrañamente son diferentes en las tres placas de altitud que tenemos en el planeta. Comenzamos con el primero, es una respuesta a la aclimatación. Es una respuesta, va a dar una respuesta inmediata a corto plazo en las primeras horas, donde va a dar una respuesta ventilatoria, aumentando, el cuerpo va a sentir esa necesidad de tener más oxígeno, así que va a tener una respuesta inmediata aumentando la frecuencia respiratoria. Lamentablemente, el cuerpo va a entrar en una alcalosis respiratoria donde la parte renal va a intentar compensar con la eliminación de bicarbonato, seguido de un aumento de la eritropoyetina para la producción de glóbulos rojos. Y el problema más grande es que tenemos una hiperreactividad vascular pulmonar a nivel pulmonar. Algo más específico.
Sabemos que hay un desencadenante, los receptores sienten la carencia de oxígeno, así que van a hacer que el cuerpo entre en una hiperventilación, aumentando el volumen respiratorio y para que exista una mayor inducción de oxígeno. Lamentablemente se elimina CO2 con el aumento de la frecuencia respiratoria. El cuerpo, para compensar esa hiperventilación y esa alcalosis respiratoria, va a inducir a que el riñón elimine más bicarbonato. Esta es la respuesta. Este es el pilar uno, el pilar 2, el pilar 3 habíamos hablado de la mayor producción de eritropoyetina, intentando mejorar la cantidad de glóbulos rojos y el aumento del 3,2 BPG, que esto va a hacer que esos glóbulos rojos entreguen mucho más rápido el oxígeno a los tejidos. Y este es el problema. El problema más importante es la hiperreactividad pulmonar eh, que se va a producir por la hipoxia hipovárica. Esta vasoconstricción pulmonar hipóxica es mayor en la edad pediátrica porque, como vamos a ver posteriormente, la musculatura lisa arteriolar es mucho más reactiva y mucho más gruesa, recordando al periodo fetal en los niños, aquí en la altura. ¿Qué pasa en el otro extremo? Ya los residentes crónicos ya tienen una adaptación al bajo CO2, con lo que van a estabilizar el pH y vamos a poder vivir adecuadamente toda la población nativa de la altura. La hipocapnia que nos marca la sangre va a ser normal y vamos a vivir con esos indicadores. Como les había mencionado, el recién nacido a nivel del mar, la evolución de la musculatura vascular pulmonar es el adelgazamiento de esta musculatura, pero a nivel de la altura, la evolución de los pacientes mantiene esta vasculatura, es decir, la musculatura lisa pulmonar, engrosada y reactiva. Como podemos verificar, en la altura, las presiones, especialmente de la presión de la arteria pulmonar, se mantiene a lo largo de la primera edad pediátrica, en el recién nacido, en las primeras horas, en los primeros años y en la adolescencia completamente alta, siendo y teniendo valores que superan los 45 milímetros de mercurio. A nivel del mar, un descenso en el momento del nacimiento que se mantiene sostenidamente durante el largo de la vida, a lo largo de la vida. Bueno, UCROS en Colombia hizo una revisión bastante detallada de muchas publicaciones, entre ellas, y lamentablemente tenemos muy pocas de Bolivia, tenemos bastantes de Ecuador, Colombia, Estados Unidos, muy buena producción, donde nos dan algunos aspectos sociodemográficos. 35 estudios que reportaron 210 casos de niños con edema pulmonar altura, donde la edad promedio es de 9 años. La relación es más frecuente en varones que en mujeres, en una relación de 2,6. Se observó niños entre 6 a 10 años y de rara condición en menores de 2 años. Hay tres subtipos, hay tres fenotipos que se identificaron en toda esta revisión. El primer fenotipo es el clásico, es decir, es el paciente pediátrico que sube y tiene problema agudamente en la altura. Pero el grueso de la población, en 58 casos, son casos de reentrada. Quiere decir que son los niños que nacieron en la altura, nativos de la altura, que llegaron a nivel del mar por diferentes causas, vacaciones, visita, etcétera, y volvieron a la altura y por el problema de la vasculatura en algunos de ellos causa una reacción muy desproporcionada en todo el pulmón, produciendo un edema pulmonar de altura. Y el tercer fenotipo es de los pacientes que tienen un problema, son pacientes de la altura, no han bajado ni han subido, pero se desencadenan muchas veces por alguna infección especialmente viral. La mortalidad encontrada es baja, es de 1,4%. Y les muestro los fenotipos. El clásico, el mecanismo, ascenso elevado, los síntomas se presentan de 2 a 4 días inmediatamente llegado
al lugar. El de reentrada, el más importante, es un retorno brusco que puede presentarse no inmediatamente, incluso lo podemos ver en días a semanas. Hay una pérdida rápida de la aclimatación, hay una desensibilización de la vasculatura pulmonar. Lamentablemente, cuando llegan a nivel del mar, se relaja esa musculatura y el cuerpo siente que ya no tiene que trabajar mucho porque ya hay la cantidad suficiente de oxígeno, pero cuando vuelve hay un efecto de cascada al retorno a la altura, lo que desencadena una reacción muy, muy importante en todo el pulmón, en la vasculatura pulmonar. Y el del residente, que es el mecanismo es una cascada inflamatoria detonada especialmente por afecciones virales. ¿Qué pasa en el de reentrada, que es el más importante, como les había mencionado? Vivimos, los muchachos, los niños viven con una hipertrofia arterial hipóxica crónica, descienden a lugares donde hay normoxia y eso hace que se relaje la vasculatura, pierden la regulación, hay una pérdida de regulación de la adaptación vascular y de la sensibilización de la musculatura y al retornar hay una reactividad muy importante y muy brusca de la vasculatura pulmonar, lisa pulmonar, lo que hace que se cree una vasoconstricción hipóxica en la altura. Bueno, para algo más molecular, el sensor del oxígeno está en la mitocondria, lo que va a hacer de que exista mayor proporción de la entrada va a inhibir los canales de sodio y de potasio, haciendo que ingrese más calcio, provocando que haya una constricción de la musculatura. Vamos a tener el problema de la vía Rho y Rho quinasa, donde se va a exacerbar la constricción de la musculatura, lo que va a provocar que existan muchos parches en el pulmón, algunos lugares donde están ventilados pero no perfundidos, y el cuerpo en ese descontrol va a provocar de que al tratar de ahorrar los espacios, haga parches de constricción en diferentes lugares del pulmón, provocando en algunas regiones sobreperfusión regional, provocando por efecto hidrostático una disrupción de la barrera y haciendo de que la presión hidrostática amortiguadora suba por encima de 25 milímetros, provocando dos golpes. El primer golpe es la fuga masiva por hipertensión capilar extrema, pero el segundo golpe va a ser que lamentablemente el mecanismo de regulación de la absorción por los canales epiteliales de sodio, que son los encargados de absorber el contenido de líquido que se llena en el alveolo, no funcione. Y va a persistir esta inundación alveolar, pero en sectores, parchado. Además, déficit de óxido nítrico que va a producir el freno de la vasoconstricción y aumento de la endotelina que persiste con la hipertrofia vascular, es decir, con la vasoconstricción vascular. Se ha visto que hay algunos marcadores, entre ellos genéticos y hereditarios. Algunas personas bueno, la mayor parte de las personas que llegan a la altura carecen de algunos genes, especialmente en los Andes, que vamos a ver que hemos identificado a uno de ellos, que es el que nos permite amortiguar todos estos síntomas. Hay otras susceptibilidades estructurales, como algunas malformaciones, como la ausencia de la pulmonar. Hay algunos problemas como los shunts intracardíacos que me van a aumentar las presiones pulmonares. Y hay una memoria fetal, como hemos mencionado, que conserva la musculatura fetal hasta en los nativos, en los que viven en la altura, durante toda su vida engrosada. Este es el tercer mecanismo, este es el fenotipo de las infecciones, es decir, que va a haber un factor agravante, que son las infecciones respiratorias. Algunos van a causar una cascada inflamatoria donde van a disminuir que las células pulmonares se reabsorban y van a provocar un riesgo elevado de edema pulmonar. Esto se publicó el año pasado, a fines del año pasado, donde hemos identificado un gen
y lo hemos comparado con los genes de tibetanos. La ventaja de tener este gen en los nativos de la altura es que amortigua todos los síntomas provenientes de la hipoxia crónica con la que vivimos. Este gen no lo tienen en las otras mesetas, solamente la tenemos en esta parte del continente, en la cordillera de los Andes. ¿Qué clínica tiene el paciente? Generalmente son sutiles cuando son lactantes, algunas veces es llanto, letargia, alteraciones del patrón de sueño, es decir, son muy vagos los síntomas en los pequeños, pero en los niños mayores y adolescentes sí se ve bastante clínica con disnea, fatiga, tos, y cuando ya es avanzado el cuadro, hay disnea en reposo, presión torácica, y en algunas cosas y que acepto que tenemos muchas fallas en el diagnóstico, asumimos que cuando vienen estos pacientes, a veces los encontramos con algo de fiebre. Cuando les sacamos los exámenes complementarios en la biometría hemática, vemos leucocitosis y asumimos automáticamente de que se trata de una neumonía bacteriana o una neumonía. Y comenzamos a irnos a otro lado al hacer la conducta, ¿no? Obviando que este paciente se trate de fondo de un edema pulmonar de altura. El primer examen de gabinete que se viene a la mente y que se le viene a la mente a todas las personas es realizar una radiografía de tórax, donde se ve un patrón algodonoso, eh, homogéneo bilateral. En algunos lugares dice que es de mayor predominio del lado derecho, del lado de los lóbulos superiores del lado derecho. Pero ya entrando más o menos al tema, hemos identificado de que podemos abreviar mucho este paso intentando mejorar la aproximación diagnóstica con el POCUS. El POCUS nos va a mostrar, por obvias razones, un patrón intersticio alveolar, que sería un edema pulmonar. ¿Cómo se ve en la ecografía un patrón intersticio alveolar, un edema pulmonar? Generalmente porque al ingresar las ondas de sonido van a chocar con el aire y con el líquido que se alberga ya sea en el intersticio o en los alveolos, generando unas imágenes, unos artefactos de cometas o rayos, pero son llamadas líneas B. Las líneas B suelen ser mayor de 3 para decir que es un patrón de edema o intersticial. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Generalmente oxigenoterapia, ya sea con sus diferentes modalidades. Si lo vemos muy mal al paciente, comenzamos a otorgarle alguna medida como ventilación no invasiva, CPAP o cánulas de alto flujo. El descenso pasivo del paciente para los pacientes a los niños que les da EPA clásico, bajar paulatinamente, sin movimientos, a intentar bajar hasta el nivel del mar, o utilizar cámaras hiperbáricas, no son las bolsas de Gamow, que hacen de que la concentración de oxígeno nos parezca que estamos aproximadamente a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos que pensar en hospitalizar al paciente, cuando existe dificultad respiratoria, reflejada en las frecuencias respiratorias, cuando hay una hipoxemia refractaria, vale decir que a nivel del mar, que vemos que es 90%, nuestros pacientes están por debajo de 80%, que sería más o menos un parámetro. 85 es el límite, pero ya cuando los vemos más abajo ya estaríamos pensando en hospitalizar a los pacientes. Inestabilidad en hemodinámica medido fácilmente con el llenado capilar, incapacidad oral, criterios radiológicos con infiltrados pulmonares y otras comorbilidades que tengan, ¿no? Algún padecimiento de base. La derivación a terapia intensiva para soporte ventilatorio, para soporte monitoreo hemodinámico, acidosis progresiva, requerimiento de mayor FiO2 por encima del 50%, y cuando verificamos que hay líneas B coalescientes o blancas, la imagen completamente blanca en
en nuestra aproximación diagnóstica, y complicaciones neurológicas como la sospecha de edema cerebral, ataxia, confusión o alteración del estado de conciencia. ¿Qué damos? El primer pilar del tratamiento es oxígeno. El oxígeno va a mejorar las presiones y va a reducir la cantidad y obviamente la presión de la vasculatura pulmonar, pero también está indicado nifedipino en primer lugar, se puede dar amlodipino, dexametasona en casos de que estemos pensando en problemas de edema pulmonar de altura, y acetazolamida, que está todavía muy discutido ahora, porque antes daban a todo el mundo para la prevención de los pacientes, pero ahora sabemos que el edema, hay fuga de líquido, de los componentes sanguíneos del líquido hacia los alveolos. Vale decir que se está vaciando el vascular. Al vaciarse el vascular, el uso de algunos diuréticos como la furosemida están completamente contraindicados porque no es un edema, es un edema no cardiogénico. Vale decir que encima de que esté con poco líquido el vascular, que le demos furosemida pensando en vaciar ese pulmón porque estamos pensando en sobrecarga generalizada, nos va a ir muy mal. Así que vamos a provocar un problema hipovolémico o una falla renal. El uso de sildenafilo, que como un vasodilatador, no lo hemos utilizado, pero sí está dentro de de toda la gama de medicamentos que podemos utilizar. Generalmente cuando hay presiones por encima de 45 o 50 estaría indicado adecuadamente el sildenafilo. Ahora, eh, ¿qué pasa con el POCUS? El 2013 sale un buen artículo donde dicen, ¿qué hacemos con la ecografía? ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Sí nos ayuda. ¿Y cómo? Han visto que diferentes personas que suben a altitudes les hicieron ecografía en diferentes altitudes. A medida que iban pasando diferentes altitudes, había un grupo de personas que presentaban líneas B más que otras personas. Así pudieron corroborar antes de tiempo qué personas podían tener problemas con el edema pulmonar de altura. Se identificó adecuadamente y además que a partir de la década pasada ya habían diferentes instrumentos más portables y más portátiles. Se identificó que es una buena arma para identificar a los pacientes que probablemente nos traigan problemas por el edema pulmonar de altura. En otros estudios, como el del 2018, nos muestran una comparación de la ecografía versus la radiografía, teniendo buena sensibilidad, especificidad por encima del 90%, valores predictivos positivos y negativos elevados por encima del 90%, lo que más o menos nos autoriza el uso y para diagnosticar certeramente con el uso de ecografía y la presencia de líneas B. Vamos a ver cómo se diferencia una insuficiencia cardíaca con un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En el de dificultad respiratoria aguda, generalmente es difuso, parchado, es bilateral, heterogéneo, pero una línea pleural fragmentada. Mientras que en la insuficiencia cardíaca es difuso, es homogéneo, una línea pleural lisa, pero la ecocardiografía está alterada. Ahí están las diferentes formas de ver, tratando de ver un síndrome intersticial, las líneas B, que por encima de 3 ya se considera patológica. Aquí ya tenemos un patrón de mayor cantidad de líneas B, ya confluente, un pulmón blanco. Y aquí tenemos un pulmón que todavía está con un patrón más bajo, un intersticial, como diferenciaríamos un edema intersticial, y más coalescente, más blanco, con un edema alveolar. ¿Cómo veríamos un paciente con edema pulmonar? Generalmente hay un engrosamiento de la pleura, no es parchada como en el SDRA, es algo más regular. Hay líneas B en todos los campos y es bastante confluente basal y hacia el lado derecho.
Y la ecocardiografía que vamos a ver posteriormente, que nos mostraría obviamente las presiones de la arteria pulmonar elevadas. La sensibilidad para el POCUS, para la ecografía pulmonar es muy buena, obviamente cero radiación, se la hace en poco tiempo, es aplicable para todos los servicios de emergencia, o SIP, todos los ambientes prehospitalarios, intrahospitalarios, y además podemos monitorizar dinámicamente y en todo momento a nuestro paciente. Aquí está un metaanálisis también, donde se ve la potencia estadística del diagnóstico de edema pulmonar o de el síndrome intersticio alveolar a través de la ecografía. ¿Y qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer un abordaje en tres pilares. Detección temprana del edema intersticial o alveolar. Vamos a verificar y descartar un origen cardiogénico con la ecografía. Y hemodinámico, vamos a estimar el volumen intravascular a través de la evaluación de la cava inferior. El mapeo pulmonar sugerente y el que se sugiere utilizar es el mapeo pulmonar, ya sea en lactantes con 6 zonas o en los niños adolescentes con 12 zonas. Y como ya hemos visto, un transductor lineal, un microconvexo sería ideal. Las zonas ya están delimitadas en lactantes, pediátricos y adolescentes. Estaríamos viendo los patrones normales de un pulmón, líneas A, los patrones de línea B, moderado, intersticial, y coalescente, un patrón o líneas B, un pulmón blanco. Y eso nos lleva a hacer el luz score, que lo estamos utilizando para verificar qué tan severo está el edema. Ya hemos visto las zonas, así que vamos a poner puntajes a cada uno de ellos. Un punto menos de 3 líneas, líneas separadas o un patrón 7 con 2 puntos y un pulmón completamente blanco, 3 puntos. Y vemos en los niños mayores los doce campos y en los menores los 6 campos. Y si nos da un puntaje por encima de 15, ya estamos francamente ante un edema pulmonar de altura. El pilar 2, como habíamos mencionado, es la evolución cardíaca. Vemos el ventrículo izquierdo, la función sistólica y el tamaño de las cavidades tienen que ser normales para confirmar el edema pulmonar de altura. La sobrecarga del ventrículo derecho es evidente, así que vamos a tener una relación BD-PI aumentada. Y la rectificación del septum interventricular, que se traduciría cualitativamente en un aspecto de D, que estaría comprimiendo el ventrículo derecho. El TAPS, que sería la excursión del anillo tricuspidio, eh, normal a algo disminuido para la edad. El pilar 3, la vena cava inferior, a través del índice de colapsabilidad, donde nos mostraría que existe obviamente una sobrecarga por menos del 20%, un volumen intermedio entre 20 a 50% y hipervolemia más del 50%, solo para evaluación de ese momento y de descarte del EPA. ¿Cómo estaría en el EPA? Estaría con un diámetro normal, altamente colapsable, es decir, que estaría teniendo líquido, pero también habría la buena colapsabilidad de la vena cava inferior y estaría descartando falla cardíaca si es que tiene buena colapsabilidad. Ya como parámetros de referencia de la presión arterial pulmonar, la velocidad de la tricuspidia, normalmente a nivel del mar 2.5, ya nos estaría llamando la atención. Miren cómo vive un paciente en la altura, más o menos entre 2.5 a 2.8, y para un edema pulmonar patológico mayor de 3, lo que se traduce en estas presiones de la arteria pulmonar: 18 a 25 a nivel del mar, 28 a 42 en un paciente sano en la altura, pediátrico, y un EPA patológico entre 45 y 50. ¿Qué más? ¿Qué otras armas tenemos? La gasometría, obviamente, que nos va a indicar cómo está el equilibrio ácido-base.
Vean que en la altura la PO2 es bastante baja, con un promedio de 60 milímetros de mercurio, perdón. Una saturación que oscila entre 88 y 92 y una PaCO2 bastante baja, con la que normalmente vivimos todos entre 30 y 35. Pero para hablar de umbrales para un edema pulmonar de altura, tendríamos que hablar la mayor disminución del PaO2, la saturación generalmente por debajo de 85, 80, 75, etcétera, y la gradiente altamente incrementada. Ahí están las gasometrías en diferentes estudios en la altura, especialmente en la ciudad de La Paz. El algoritmo de decisión, sospecha clínica, gasometría, focus pulmonar, integración hemodinámica y confirmación del diagnóstico. Esto es del Doppler de la presión de la arteria pulmonar, de estudios que hemos hecho. Y les invito a ver esto que les hemos pasado en la página, que es una calculadora interactiva que nos muestra el diagnóstico utilizando los pilares de edema pulmonar de altura. Ustedes pueden jugar con los datos, introduzcan los datos, están libres desde aplicación universal, no necesitan absolutamente nada. Así que vamos jugando con los datos y vamos a colocar cualquier tipo de edad, 9 años, masculino, está con un peso de 20, la talla está con 105, etcétera, etcétera, y vamos aplicando y hemos armado esta calculadora de acuerdo a los parámetros de cada ciudad de Bolivia. Se lo puede adaptar a cualquier país, así que estamos con buena predisposición para hacer calculadoras para todos los lugares que tenemos bastante altura. Colocamos la frecuencia cardíaca que nos ayuda bastante, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno con la que llega el paciente, la presión arterial sistólica. Y continuamos con la segunda parte, que es de la altura. Generalmente lo hacemos aquí en la ciudad de La Paz. Vamos bajando. Ya me muestra la altura de la ciudad de La Paz. Ahí me muestra automáticamente la presión atmosférica. Me muestra cuánto es la FIO efectiva, la PIO, la PaO2 que está teniendo, que calcula automáticamente con la altura. Y me calcula como muy a gran altitud. Y ahí vamos colocando los valores normales en la altura. Continuamos con las gasometrías, donde me va a indicar el grado de hipoxemia o el grado de gradiente alveolo arterial que tiene el paciente, 731. Como ejemplo, una PaO2 de 28, una PaO2 de 50, bicarbonato que en la altura normalmente es de 20 más menos 2, le colocaremos 18. Una saturación en la altura, y aquí le vamos a colocar en la gasometría que salió 82, el lactato de 1,5 como ejemplo, sodio 135, cloro 100, la FiO2 suplementaria con la que le estamos aplicando al paciente, digamos que está con 50, y la hemoglobina en 12. Ahí calculamos, hay una calculadora gasométrica adaptada hacia cada altura, nos da el valor, la gradiente, el déficit, el anion gap. Reinaldo, Y perdón, perdón. dime, dime. Este, no sé si se puede, a lo mejor compartir como estás compartiendo solo la presentación, si abriste la otra, ¿Pantalla? ventana, ajá, la otra ventana de la página, no estamos viendo todos los cálculos y suena bastante Ah, ya. interesante. Si nos puedes hacer el favor Claro que de sí. Se está compartirlo, por favor. compartiendo. Vamos Sí, a compartir esta pantalla y la compartimos. sí, porque realmente suena bastante interesante. Excelente, ¿La están muchísimas viendo ahora gracias. la calculadora? Sí, ya la vemos. Listo. Gracias. Entonces, esta calculadora está a disposición de todas las personas que quieran utilizarla. La podemos modificar para diferentes países colocando las diferentes ciudades y diferentes alturas. Y nos da los cálculos dependiendo de la altura, dependiendo de las características
antropométricas del paciente y los resultados de gasometría que tengamos. Además, en la última parte colocamos el POCUS, ya sea pulmonar, pulmonar cardíaco y hemodinámico del paciente. En la primera parte hemos colocado los datos antropométricos del paciente. Ya lo tienen ustedes, está en la página del WhatsApp, está para manejo libre. Me indica ya cómo está el paciente con los signos vitales. Continuamos con la segunda parte que sería la altitud. Automáticamente yo coloco de las diferentes ciudades de Bolivia, coloco en el lugar donde me encuentro y hace el cálculo automático de la presión barométrica, de la presión inspiratoria de oxígeno, etcétera, etcétera. Y me da todos los cálculos. Me viene con todos los cálculos, me determina qué altitud es la con la que estamos viviendo y después colocamos los valores gasométricos. En los valores gasométricos ya coloqué la cantidad de pH, PaO2, bicarbonato, etcétera, etcétera, todos los valores. Ustedes pueden ir jugando con esta calculadora y verificar el cálculo gasométrico donde primeramente me indica qué trastorno principal tiene, que es una acidosis metabólica. Me da el gradiente, la el PAFI, el déficit de base, el anion gap, y aquí me dice que para esa altura está sin hipoxia normal. Me da el Kirby ajustado, y continuamos con el POCUS, es lo más importante. Ya habíamos visto los pilares, así que aquí introduzco. De 0 a 3, ¿qué puntaje tiene el lado derecho y el lado izquierdo? Le puedo colocar entonces en todos los lugares 3, 3, perdón, 3, 3. Y ahí me sale un score, el score de edema en grave, aquí le he puesto 1, 3, y ahí me sale 18 sobre 18. El corazón derecho, vista apical, cuatro cámaras o subcostal. ¿Cuánto es el diámetro del derecho? El derecho lo vamos a poner un poco más amplio, el izquierdo un poco más pequeño. Ahí me da la relación normal. Y si crece el ventrículo derecho, ya me sale normal con 0,6, pero me sale la interpretación que puede tener. Si es que presenta el signo de la D cualitativamente ese paciente, entonces le pongo que sí, con la rectificación del tabique interventricular. Le pongo que la velocidad de la tricuspidia, del día de la tricuspidia, está en 3.2. Y le pongo cuánto es mi estimación de la vena cava inferior. Si es que yo tengo una colapsabilidad del 50%, me sale con hipertensión leve. Y al final le pongo cuánto es la distancia, y aquí está en lactantes de 0 a 8, de preescolares de 10 a 3, de escolares de 12 a 16. Le colocaremos entonces para que tenga una buena colapsabilidad de, qué sé yo, 13, y mi paciente va a tener 6. Cuando ya tengo todos los datos, me genera el diagnóstico y me dice, sí, evidentemente es un EPA, un edema pulmonar de altura confirmado. Aquí está el resumen de todo. Criterios de poco evaluados. La escala el score de luz, la relación BD-BI, el signo de la D, la velocidad, la presión arterial pulmonar, el índice de colapsabilidad, el gradiente que me sale de la gasometría y un ratio que, miren, me sale como SDRA severo. Parámetros gasométricos para la altitud, y aquí están sus recomendaciones clínicas y algunas perlas para intentar hacer el recordatorio del diagnóstico, las perlas clínicas. Bueno, nos vamos otra vez a la presentación.
Vamos a dejar de compartir y compartir de nuevo para que se vea. Ya casi en la parte final. Monitorización. Hemos dicho que es muy bueno para hacer el seguimiento del POCUS, nos va a ayudar en la guía de fluidos, vamos a evitar que tenga una sobrecarga hídrica el paciente porque eso nos va a traer mayores consecuencias. Reevaluaciones constantes entre 6, 12 horas o el momento que nosotros veamos conveniente ver la respuesta de lo que estamos haciendo. Criterios de mejora, vamos a ver si con la administración de algunos medicamentos como el nifedipino o el sildenafil que nos ayuda en terapia, disminuye las líneas B pulmonar o si disminuye el score de luz que estamos haciendo el seguimiento. ¿Cuáles son los límites del POCUS? La sensibilidad es mayor del 90%. Pero de todas maneras, sí es operador dependiente. Hay que ver los diferentes grados de líneas B. A veces confundimos una alveolar con una intersticial y tenemos que ver, ¿no? Ver cada paciente y adiestrarnos, ¿no? Porque esto no está descrito casi en ningún lugar, ¿no? Para que nosotros estemos haciendo el POCUS, ¿no? En sí. Desafíos pediátricos. El problema de los pacientes que están, los más pequeños especialmente, es que la mayor parte no nos va a cooperar por el mismo hecho de que están irritables por la dificultad para respirar. Es bastante complicado hacer una ecografía que nos puede llegar a confundir en la parte de la cava, de parámetros cardíacos. Y bueno, hay que tratar de ver o ingeniárselas cómo podemos hacer la aproximación diagnóstica. Y la impedancia, ¿no? Es decir, pacientes que tienen mayor cantidad de grasa subcutánea corporal y ver, ¿no? Que no tengan algunos otros problemas. Entre otras cosas, ¿para qué nos sirve el POCUS? Para verificar también el diámetro de la vaina del nervio óptico. Ya está bastante comprobado y tal vez un punto de corte para los que nos están siguiendo por primera vez, 5 en adultos mayores de 15 años, 4,5 como punto de corte mayores de un año y 4 milímetros en niños menores de un año, lo que nos va a indicar que exista problemas de edema cerebral, ¿no? Alta, remisión completa de la clínica, estabilización del oxígeno, de la saturación, la resolución radiológica y le cambiaría a POCUS y descarte estructural. Bueno, esta es la ciudad de La Paz donde estamos, es la plaza principal, es la Plaza Murillo y el Palacio de Gobierno con la catedral. Espero que necesitamos más información. Sé que estamos todavía en pañales con lo de la altura. Es un boom en los últimos 20 años prácticamente que no ha despertado, no ha ido en ascenso completo, pero necesitamos mucho más información de la altura. En todos los aspectos, en todos los sistemas, en todas las patologías. No tenemos estudios en ventilación mecánica bien hechos para nuestros pacientes con SDRA. Tenemos muchas metas, es decir, mucha información que tenemos que generar y son muy pocas personas que hacen el POCUS, muy pocas personas que confían en la ecografía todavía eh, por este lugar y calculo que en muchos lugares cerca de ustedes. Gracias. Wow, wow. Reinaldo, la verdad es que me dejaste con la boca abierta. Yo creo que a muchos de nosotros también, principalmente porque no es un tema muy común, es muy específico dependiendo de la ubicación geográfica de los pacientes, ¿no? O sea, en este
tramo en el que nos empezaste a platicar de las alturas, me puse a revisar la altitud de nosotros acá, por ejemplo, en México. Tenemos la altura más alta, que es 3.500 metros sobre el nivel del mar, en un estado muy al norte, que es Coahuila. Y nosotros en Ciudad de México tenemos 2.500, 2.000, sí, lo apunto por aquí, 2.200. Pero tenemos a unos metros, bueno, unos kilómetros, no muy lejos, eh, una capital de un estado que es muy grande y con mucha relevancia, que es el Estado de México, con una altura de 2.700 metros. Entonces, nos platicabas que a partir de si no me equivoco, 2.500 metros sobre el nivel del mar, empezaban a tener estos cambios de la reactividad pulmonar, cambios crónicos y agudos o recidivantes a partir de 2.200, si no me equivoco, 2.500, perdón. 2500 como punto de corte que lo dejan, ¿no? Ajá, Como gran altitud. es que está súper interesante porque fíjate que esta medicina de la cuestión del edema pulmonar agudo o por altura, acá no lo vemos tanto, no estoy yo en esas áreas, pero como a lo mejor como un recuerdo histórico de casos clínicos o reportes, no ha sido a lo mejor tan mencionado, pero tenemos eh, estados con alturas sobre el nivel del mar bastante altas, digo 3.500, y quizá estamos omitiendo los diagnósticos o pensando, porque francamente la radiografía que nos presentaste, yo pensaría en una cosa infecciosa, en una situación infecciosa, más si hacen fiebre y hacen toda esta cuestión que parece que están hemodinámicamente inestables, porque es una fisiopatología bien compleja. La verdad es que yo omitiría el diagnóstico o lo pensaría en otra situación, ¿no? O sea, pensaría en en otro padecimiento totalmente distinto del que nos están presentando y que ustedes tienen ya bien planteado que son tres patrones muy bien identificados y llevándolo al sentido del ultrasonido, lo más impresionante que me parece es que sin duda que el acompañamiento clínico, el interrogatorio, la exploración, siempre tienen que ir delante de nuestra evaluación ultrasonográfica. No sé qué opinión me tengas de eso. Sí, evidentemente. Nos tiene que hacer sospechar, bueno, has visto de los tres fenotipos, uno puede ser que ha llegado del nivel del mar visitando o conociendo La Paz o otra ciudad alta y Claro, que tenga este problema, es decir, ya el antecedente clínico ya nos haría pensar. El segundo sería un paciente que haya ido a vacacionar, esté volviendo de las costas o de, qué sé yo, de aquí en Bolivia, que frecuenta mucho Santa Cruz, que vuelva de Santa Cruz a La Paz, que tenga una clínica, ¿no? De inicio compatible con dificultad respiratoria, tos, opresión, etcétera. Pero el tercero es el más raro, es decir, pacientes que viven en altura, que tengan una afección viral, que parece ser una afección viral, ya sea por gabinete, y que en realidad es edema pulmonar de altura. Incluso podemos hablar de un cuarto fenotipo, que es los pacientes que viven en la altura, que suben más alto, es decir, de la ciudad de La Paz a la ciudad del Alto o hacia Oruro, y presentan síntomas. Nos falta mucho, pero sí hay que correlacionar. Mira, que sé que no en todos los lugares, en todos los lugares turísticos de Bolivia, donde vienen personas, tenemos radiografía. No todos tenemos gasometría, peor todavía. Carecemos de muchos materiales, pero la clínica nos va a ayudar. Y lo claro, que, por supuesto. y lo que he construido esta calculadora más o menos nos ayuda ya a los hospitales que estamos recibiendo pacientes, ¿no? Derivados de otros lugares, donde sí tenemos algo más de acceso. Ecografía no hacemos en emergencias, no hacemos en terapias, muchas terapias no tienen ecógrafo. Estamos recién abriendo los ojos y las luces
para el uso de ecografía en casi todo, ¿no? Y bueno, lo que ha primado hasta este momento es la clínica, ¿no? Esos antecedentes de que está subiendo a la altura o de que haya ido a nivel del mar y vuelva a subir, esos son los que nos hacen sospechar de este padecimiento. Mira que se confunde con una neumonía, se confunde. Radiográficamente parece, totalmente. Mm, Y más aún con fiebre y leucocitosis, todo el mundo comienza con Claro, antibióticos y nos hemos tragado un edema pulmonar de altura. Que con claro. la administración de oxigenoterapia va mejorando, pero va mejorando de los dos. Pero a veces había sido hipertensión, esa hipertensión nos llevó a más consecuencias en vez de haber utilizado nifedipina, sildenafil, que necesitaba ese paciente, Ajá, ajá, pero había ajá. sido otra cosa. Sí, sí, es que la cuestión farmacológica o el manejo terapéutico es totalmente distinto de una cuestión infecciosa. O sea, la verdad es que son dos polos bien distintos de lo que nos acabas de presentar. Y, por ejemplo, si yo estuviera en un lugar donde tuviéramos estos cambios de altura, perdón, francamente me sería muy difícil primero identificar, manejar y ver que no mejora. Entonces ahí es donde luego entra la confusión, a lo mejor por una omisión del interrogatorio, y lo pudieras manejar más con aporte de oxígeno o medidas vasodilatadoras de la vasculatura pulmonar, y no solamente pues con antibiótico, que es como generalmente o habitualmente podríamos pensar que se maneja un paciente con esas condiciones en la que llega. La verdad es que es, para mí, que es la primera vez que tengo contacto con esta parte de la medicina que me estás platicando o que nos estás platicando, es impresionante. Resulta, para mí es impresionante, ¿no? Sí, lo importante que si tengo el arma, que es la ecografía, lo primero es descartar un origen cardiogénico. Si Criogénico, sé sí, que no es cardiogénico, sé que es netamente edema pulmonar pulmonar. de altura. Mm. Oye, y otra cosa de las que me llamó mucho la atención, por cómo nos fuiste contando toda la fisiopatología y los cambios que hay, o que puede haber y que llevan a un deterioro del paciente, ese pulmón con cambios del edema pulmonar de altura, entonces hace un secuestro horrible de líquido que puede llevar a Sí, hipovolemia al paciente. exactamente. Y el Wow. uso contraindicado de diuréticos tipo ASA como la furosemida, que va a empeorar en este caso al paciente. Todo el mundo ve, creo que este paciente está, como le decimos acá, encharcado, se está llenando de Ajá. líquidos. Vamos, Mm, que hay que ponerle diurético. Peor le hacen el uso de diurético. Y lo seguimos utilizando, aunque no creas. Vemos edema pulmonar y lo primero que se les viene a la cabeza es, le pondremos furosemida. Y siguen claro, poniéndole furosemida. Seguimos pero hay cometiendo que ver. algunos errores. Pero hay que ver entonces la otra parte, que es donde vuelve a entrar el POCUS, ¿no? Ver la función Exactamente. cardíaca, ver la vena cava, y de ahí podremos saber, ¿no? Sí, Quería hacer un comentario, la verdad es que muy personal. Muchas felicidades y muchas gracias por compartir esas imágenes de IA. Están bastante, bastante, bastante buenas. Son muy enriquecedoras, son infografías muy completas y que hacen que la imagen y la idea quede muy clara. La verdad es que yo no podría hacer alguna de esas. Muchas felicidades por eso. Y ya lo habíamos platicado, que a ver si se hace alguna situación con el aprendizaje y eso de la IA, porque la verdad están excelentes. Cada una de esas gracias. son, uf, acá decimos un garbanzo de libro, o sea, están muy enriquecidas, están muy buenas, la verdad. Em, Tenía aquí mis apuntitos porque es mucha información y la verdad es que es bastante interesante. Creo que ya lo platiqué todo. Bueno, ya tú lo dijiste todo, solamente estoy haciendo ahí algunos puntos. Qué importante lo que acabamos de decir, de verificar la diferencia entre SDRA, edema cardiogénico y el edema pulmonar de altura, que todo pudiera confundirse si solamente es como la evaluación clínica o radiográfica, ¿no? Pero si vamos más allá a la utilización del POCUS, cada uno de ellos tiene una presentación muy, muy, muy sui generis, muy particular, y no se podría confundir cada una de ellas. Eso fue un punto que en una de tus imágenes o en varias de tus imágenes quedaron geniales. Lo otro de qué tanto secuestro puede generar el edema pulmonar. Diablos, la verdad es que me vuela la cabeza, porque si podemos llevar a un paciente a la hipovolemia, me hace recordar que el paciente que a mí me gusta mucho es el quemado, y el quemado hace algo así, pero pues a nivel sistémico. Entonces, ese pulmón, qué tan lastimado está?
qué tan agredido está por las resistencias pulmonares, la presión hidrostática y todo el edema que hace, que puede disminuir el volumen intravascular y generar lesión renal, incluso, como nos decías, si manejamos mal nuestra terapéutica, ¿verdad? Y una felicitación. Esa calculadora que nos presentaste es una maravilla. Se nota que es un trabajo sumamente extenso, eh, muy amplio, muy bien integrado, tiene todo, o sea, tiene interrogatorio, tiene clínica, tiene radiografía, tiene ultrasonido, multinivel, gasometría. Es genial. La verdad es que yo me puse a pensar, creo que yo podría a lo mejor hacer algunos casitos con algunos pacientes que me pudieran presentar de allá de los estados, donde hay estos cambios de altura muy importantes. Y ahora conociendo todo lo que nos has platicado y que me parece genial. Em, Gracias. no, 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 gracias a ti. Este, perdón, vamos a leer los comentarios que hay por acá, porque hay varios. Nuestro amigo David, lo que nos comenta es, felicidades por tan buena presentación y excelente herramienta. Importante lo que mencionas de adecuar la saturación a la altitud. ¿Existe algún ajuste de botonología a tener en mente al realizar el ultrasonido pulmonar en altitudes considerables? Solamente el cálculo ya está, ya lo metí a la calculadora, me sale automáticamente las diferentes saturaciones, diferentes PaO2 por altura. Y eso me Ok, ayuda a calcular si es que está con alguna alteración del gradiente, si es que tiene alguna alteración gasométrica, porque han visto que los parámetros gasométricos difieren en cada altitud, pero claro, he encontrado adecuadamente cómo subsanar eso, así que me da la calculadora para decir que en la ciudad del Alto hay un poquito más chance de CO2 en la gasometría que a nivel de La Paz, sí, pero se puede adecuar. He utilizado para hacer esta calculadora una inteligencia que se llama Claude. Le podemos meter la información y se puede modificar para cada país, lo podemos hacer para cada altura de cada ciudad, de cada país, sí se lo puede hacer. Vamos a intentar agrandar esto porque es interesante, ¿no? Meter información y que te salga automáticamente. Esa es la idea de la inteligencia, ¿no ve? Artificial, mientras menos claro, sea el trabajo, ellos ya procesa la inteligencia, lo hace absolutamente todo. Y claro, pudimos hacer una segunda calculadora que les he pasado que son de valores hemodinámicos, que ojalá que alguna vez intentaremos utilizar. Pero esta calculadora está en Excel. Hay que tratar de tal vez modificarlo y meterle a un formato HTML para hacer todo esto. Nuestro grupo puede hacer fácilmente ya con estos instrumentos aplicaciones, es decir, aplicaciones para teléfono, USPED, de acceso rápido para medir valores hemodinámicos inmediatamente en el teléfono, estos valores de edema pulmonar en la altura, valores gasométricos de acuerdo a cada altitud. Es decir, que es amplia la vista hacia el horizonte para la inteligencia, ¿no? Que nos está ayudando bastante. De la claro, ecografía, yo creo que los valores ya de acuerdo a los estudios, las presiones de la pulmonar, la velocidad que está por encima de 3 he encontrado 3 a 3.2. Yo lo puse a 3 para ser un poco más sensible. Así que, bueno, espero les haya gustado la calculadora y úsenlo. Lo pueden usar en diferentes altitudes, de acuerdo a las ciudades. Y si alguien me escribe y quiere que lo adaptemos a algún país en específico, lo podemos hacer. Se puede hacer todo. Más bien, ahora. puede ajustar, claro que sí. Es más sencillo que antes, ¿no? Y, bueno, tú que manejas mucho la IA y todos estos protocolos, que ojalá pudiéramos tener un poquito más de experiencia todos nosotros, nos ayudaría mucho. Bien, dice la doctora Vane Batista, excelente doctor, la doctora Silvia Marcela, muy didáctico, un tema que no vemos acá en Buenos Aires, pero que no hay que ignorar. Es la altura a la que presurizan los aviones. Teóricamente se podría presentar en un vuelo prolongado y se podría confundir con otro cuadro quizá. Sí, sí.
Si más aún algunos aviones no son presurizados y viajan a muy alta altitud, los aviones tipo ambulancias que tenemos algunas en Latinoamérica y en otros lugares, no se presurizan las cabinas. Claro, Así que también puede haber problemas, ¿no? En el transporte de pacientes. claro, Medicina es transporte ideal, bonito. Otro mundo. claro. Así es, claro. Y tenemos aquí el comentario de uno de los camaradas de acá de México. Muy buen tema. Creo que un punto clave es el uso del apodos en la gasometría muy bajo y la identificación de datos de alarma. Quiero hacer un paréntesis aquí. Creo que él tiene o atendió un caso por acá en México y me gustaría que se conectara con la cámara y nos lo platicara para poder hacer un poquito de retroalimentación y compartirlo con ustedes o contigo, que ves muy frecuentemente estos casos. No sé si Edgar estás por ahí disponible y podemos activarle su, su micrófono y su cámara. Este, pero bueno, ¿qué opinas? Muy bueno el tema. Creo que un punto clave es el uso del APO2 el lagazo muy bajo y la identificación de datos de alarma. A ver si está por ahí. Dani, le podríamos dar micrófono. No sé si podría participar, que me dijo que tenía por ahí un casito. Ah, bueno, creo que no se puede conectar. Eh, pero bueno, finalmente, si no hay más comentarios, más consultas, eh, no me queda más que agradecerte mucho nuevamente por esta gran charla que hemos tenido el día de hoy. La verdad es que bastante enriquecedora y pues, nos iluminamos y nos enteramos de una situación clínica, de un padecimiento que francamente, dependiendo de las áreas donde habitamos, no siempre es tan fácil verlo y que quizás si un paciente o uno de estos niños que vive en estas zonas de altura y viene y visita nuestras áreas que están mucho más bajas o mucho más hacia el nivel del mar, pudiéramos confundirnos quizá, ¿no? Y es bien importante a lo mejor saber de dónde viene, a dónde va, porque pues muchos manejamos poblaciones que van y vienen, estamos en algunos en zonas turísticas, como es el caso de nosotros, que estamos cerca de alguna y pudiéramos estar enfrente de uno de estos padecimientos y lo estamos malinterpretando. Muchísimas gracias, Reinaldo, por compartir todo este conocimiento tan simplificado, tan sencillo como lo hiciste ver y de esta herramienta tan grande que pues seguramente vamos a estarte pidiendo a algunos que tenemos esta situación de pacientes que viven en una altura eh, grande y que luego nos visitan, ¿no? No sé si tuvieras algún mensaje para cerrar este sábado tan fenomenal que nos has brindado. Estamos en pañales todavía en esto de la altura, nos falta mucho, 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 mucho. Hay muy buenas personas aquí en La Paz, Virgües, el doctor Amaru, doctora Alejandra Hit, Nelson Vilca, algunas personas que se me vienen a la mente, que no son muchos, ¿no? Que les encanta la altitud. Vladimir Aguilera, que le encanta la ventilación mecánica, que podríamos estudiar mucho más. Es decir, nos falta tanto saber sobre altitud que estamos en pañales y también en cierta parte en pañales con pocos porque tenemos que hacer de que todo el mundo se empape de todo esto, ¿no? Que es la mejor herramienta que nos han puesto en la mano, ¿no? Ese es el mensaje. Qué interesante suena esta parte de la ventilación mecánica, ¿no? También que es un bocado de cardenal para muchos de los intensivistas que estamos por aquí o por allá. También suena genial, ¿no? Pues bueno, te agradezco muchísimo. La verdad es que nos vamos muy contentos todos y pues muchas gracias por la atención de todos ustedes, por el tema presentado tan magnífico y pues esperamos verlos los siguientes sábados o todos los sábados que puedan unirse aquí. Muchísimas gracias, Reinaldo. Un saludo y feliz fin de semana. Adiós. Bye.